Vamos con una de las comparativas más interesantes y que siempre me gusta más hacer. Tres de los modelos más conocidos o que más gustan del mercado, en este caso son quizás de los tres fabricantes además como más conocidos, que suenan más, no solo dentro del mundo tecnológico, sino a nivel global. Por un lado tenemos el Samsung Galaxy S25 Ultra, la apuesta coreana de hace unas semanas. Después tenemos el iPhone 16 Pro Max, el móvil más potente de Apple. Y por último tenemos el Pixel 9 Pro XL, la apuesta más completa de Google, podemos decir. Son tres modelos que tienen precios un poco diferentes. El Pixel es un poquito más económico, también sé que tiene un poquito más de tiempo, hay un mes de diferencia con el iPhone, pero bueno, está ahí, que sepáis esa diferencia. He usado estos dispositivos durante varios días, he hecho muchas fotos, pruebas, batería. Os voy a contar un poco opiniones de diseños, os voy a contar un poco cómo siento esas diferencias en las pantallas, qué tal el software y alguna cosita más, así que ahí vamos. Lo primero, tenéis varios enlaces en la descripción y os voy a dejar algún vídeo más, ¿vale? Comparativas de Samsung con iPhone, comparativas de Pixel con iPhone, para que le podáis echar un vistazo. Vienen más vídeos entre estos dispositivos, pero ahora mismo es lo que tenemos. Dicho esto, 1450, un poco más para iPhone y para Samsung, ¿vale? Un poquito más económico el Pixel 9 Pro XL, no mucho más, porque al final cuando igualas almacenamientos los precios se parecen más, pero sí que es cierto que es un poquito más económico que ellos. También hay cosas de tecnologías concretas que están claramente por detrás. Entonces, bueno, hay puntos, otros en los que no. Vamos a empezar ya con el diseño y cada vez los móviles se parecen más. De hecho, una de las cosas que comentamos en su momento del iPhone y el Google Pixel 9 Pro XL es que se parecían mucho, que quizás podíamos decir que se parecían demasiado, ¿vale? Son modelos que son muy similares y Samsung tenía algo diferente, pero ha vuelto a apostar este año por parecerse quizás más a los demás, con los cantos planos. Es cierto que ha habido un pequeño cambio en lo que es las esquinas, ya no son tan puntiagudas y al final se parece. Es un poco diferente si coges los tres dispositivos, evidentemente el que parece un poquito diferente por forma y también por las esquinas y tal, pues sí que podemos decir que quizás es Samsung, pero cualquiera de los tres terminales la verdad es que es muy parecido. Os comento que vais a tener siempre a vuestro lado, en la izquierda, el S25 Ultra y a la derecha el Pixel 9 Pro XL y en el centro va a estar el iPhone. Están colocados por orden de lanzamiento. El más actual es el Samsung, con lo cual lo vais a tener siempre en vuestra izquierda. Vale, dicho esto, pues son un poquito los tres dispositivos quizás más premium de los fabricantes generales y se nota un poco en el diseño que están todos muy bien fabricados, están muy bien hechos. Samsung ha cambiado algunas cosas, iPhone sigue más o menos con el mismo diseño y Pixel este año, con esta última generación, lo cambió mucho. Te puede gustar más o menos, pero son tres móviles que se parecen bastante, tamaño, peso. El Samsung quizás es un poquito más ligero, es cierto que Samsung y Apple apuestan por titanio, mientras que tenemos aluminio en el Pixel. Las sensaciones son todas muy buenas. El Pixel tiene un poquito más de personalidad con el módulo de cámara y el Samsung por ser un poquito más recto quizás que los demás, ¿no? Y también en peso, pues también se puede notar, sobre todo con el iPhone, la sensación es un poquito de que es un poco más ligero. Pero es cierto que cualquiera de los tres dispositivos está muy bien fabricado, para gustos colores. A mí esta barra me gusta, sé que a otras personas esto no le acaba de convencer, yo tampoco soy muy fan de esta vitrocerámica del iPhone y Samsung apuesta por sus módulos individuales. Este año al principio no me gustaban, pero tengo que reconocer que después de usarlos un tiempo me gustan más estos módulos individuales que los del año pasado. Tienen más personalidad, aunque el dispositivo a nivel general sí que es cierto que ha perdido un poquito de personalidad respecto al gran móvil que era el S24 Ultra, que era bastante diferente a todos. Repasado el diseño, aquí cada uno tendrá que escoger. Me costaría decir cuál es mejor o cuál es peor, pero cualquiera de los tres dispositivos la verdad es que se parece mucho a nivel de fabricación, con lo cual hay poquitas diferencias. Y ahora vamos al segundo punto, que es la pantalla. Y así que aquí sí que hay como bastantes cosas, ¿no? Bastantes pequeños detalles que comentar. Como veis, los tamaños son parecidos, ¿vale? No hay grandes diferencias, son los tres dispositivos muy similares, con lo cual las diagonales de pantalla se parecen. Está un poquito más optimizado iPhone y Samsung, con lo cual si miramos a las décimas hay una décima más respecto al Pixel, pero lo cierto es que en el día a día no lo vas a notar, ¿vale? O sea que ahí tenemos más o menos igual. Son los tres paneles con tasa de refresco variable hasta 120 Hz, aquí no hay diferencia. Son los tres paneles con más o menos la misma tecnología, aunque sí, uno es Dynamic AMOLED 2X, el otro es ProMotion, el otro es, llámalo como quieras, pero más o menos es la misma tecnología, el mismo tipo de panel, hay pequeños matices y aquí sí que hay ciertas diferencias a nivel de número. Samsung tiene de pico de brillo máximo 2600 nits, el iPhone se queda en los 2000 nits y el Pixel llega hasta los 3000 nits. Entre el Samsung y los otros dos, cuando coges uno individual, uno cada uno, como Samsung está un poquito en el medio, no se nota mucho esa diferencia de brillo. Quizás con el Pixel sí que hay un poco de diferencia, pero no se nota mucho eso, sobre todo porque Samsung para ese pico de brillo necesita luz exterior, no necesita una luz concreta, o que tú desactives el modo auto y poner el brillo extra siempre.
Dicho esto, además de esto, donde se nota mucho más la diferencia es en el caso del iPhone y el Pixel. Si pones uno al lado del otro, el brillo del Pixel que tú puedes poner cuando está en modo auto y pones el brillo al máximo es claramente superior a lo que tenemos en el iPhone. Pero entre el Samsung que está en el medio y los otros dos, la diferencia no se aprecia tanto. Está ahí, pero es cierto que no se aprecia tanto. Y después hay una particularidad, ¿vale? Sí que es cierto que el Pixel tiene un poquito más de brillo, pero hay una particularidad. Todos los dispositivos vienen con sus recubrimientos, pero el único que tiene un recubrimiento un poco diferente, un recubrimiento cerámico, es el Samsung Galaxy S25 Ultra con Gorilla Glass Armor 2. Ya el año pasado teníamos este hecho de que reflejaba menos y con esta nueva versión se nota que refleja menos. Hay pequeñas diferencias en el color del reflejo que da, con lo cual en las cámaras a veces parece que refleja más el uno que el otro. En directo refleja lo mismo el S25 Ultra y el S24 Ultra, pero hay una diferencia. Este año el dispositivo se mancha mucho menos. Y esto al final lo que te provoca es que el dispositivo lo puedes tener, yo que tengo aquí luz arriba, ¿vale? Lo puedo tener con muchísimo menos brillo que los demás, porque incluso con esa luz que está ahí, que es una luz bastante alta, ¿vale? Cuando yo hago así, veo muchísimo brillo y muchísimo reflejo en el Pixel y en el iPhone, y prácticamente ninguno en el Samsung, con lo cual puedo tener menos brillo. En una situación como hoy, que es un día nublado, que las nubes son muy claras y que hay mucha claridad en el exterior, se ve mucho mejor el Samsung Galaxy S25 Ultra en esa situación de luz. E incluso con luz directa se nota menos esa luz directa, ese brillo, ese reflejo de luz directa en el Samsung Galaxy S25 Ultra. Son tres paneles parecidos. Es cierto que a nivel de especificaciones Pixel y Samsung quizás están un poquito por delante, aunque Apple por software hace algunas cosas mejor, pero lo que es propiamente el panel son claramente mejor los otros dos, y el recubrimiento y el acabado del Samsung están claramente por delante de los otros dos. Además, hay que comentar una cosa. Es cierto que en el Pixel 9 Pro XL no lo he notado, pero en el 9 Pro sí, unas pequeñas marcas de uso después de un mes que estuve con él. El iPhone, usándolo muy poco, tiene varias marcas en la pantalla, y el Samsung no tiene nada. Ya no las tenía tampoco el S24 Ultra que usé durante un año, y este panel supuestamente es un 40% más resistente. O sea que si mantiene la misma resistencia, creo que un uso estándar, un usuario que cuida bastante del dispositivo como soy yo, el Samsung Galaxy S25 Ultra tiene menos reflejos, tiene un brillo muy parecido al del Pixel y en general creo que es un panel mejor. No hay muchas diferencias, pero si tuviera que escoger uno, sí o sí, en este caso sí que tengo que decir que escogería el S25 Ultra. Después también comentar una cosa, y lo veis en estos dos dispositivos sobre todo, ¿vale? En el Pixel tenemos una pantalla, una cámara delantera bastante grande, en el iPhone tenemos la isla dinámica, aquí cada uno tendrá que escoger, y en el Samsung tenemos una pantalla muy pequeña. El desbloqueo facial, el de Samsung, es el menos seguro. Pixel sé que te permite hacer algunas cosas más porque pasa un sensor extra biométrico. El más seguro, sin ninguna duda, y el rápido y preciso es el del iPhone. Lo bueno es que en el caso del Samsung y en el caso del dispositivo de Google tenemos lector de huellas, con lo cual en esta situación, que no es la especialmente cómoda, como veis yo lo he podido desbloquear, estoy viendo en esta cámara, ¿vale? Yo he podido desbloquear estos dos dispositivos con huella, y en el iPhone pues me queda ahí. ¿Por qué? Pues porque tendría que ponerme encima y no siempre es una situación todo lo cómoda que debería ser o la habitual. Aquí ya cada uno tendrá que decidir un desbloqueo facial mucho más seguro o lector de huellas en los otros dos dispositivos. Es cierto que entre los tres, si hubiera que escoger uno a nivel de seguridad, yo escogería el Pixel. Hay cosas que te permite hacer con la cámara delantera a nivel de pasar unos ciertos grados de seguridad, y después también tenemos lector de huellas. Es quizás el más completo de los tres. Cuando hablamos del rendimiento, sin ninguna duda, aquí hay una gran diferencia entre estos tres dispositivos, y es que el Pixel casi lo podríamos sacar del tablero y no jugar con él, ¿vale? Es un dispositivo que a nivel de rendimiento está claramente por debajo de sus rivales. El procesador de este año de Tensor sigue estando por detrás, y además ya estaba por detrás del Snapdragon 8 Gen 3, ya estaba por detrás del A17 Pro, y evidentemente cuando han salido los dos nuevos competidores, Snapdragon 8 Elite para el Samsung Galaxy S25 Ultra y el A18 Pro de Apple para el iPhone 16 Pro Max, evidentemente está muy por detrás. En el día a día no vas a notar las diferencias. Si yo me pongo aquí a abrir aplicaciones, no vas a notar prácticamente diferencias de rendimiento entre los dos dispositivos. De hecho, al revés, si vamos a pinchar esa cámara, ha tardado más en abrir. Es un tema de software que ya comentaré después. Pero entre los dos dispositivos, en el día a día, aplicaciones, redes sociales, que te muevas por aplicaciones de mensajería, no vas a encontrar diferencias. Los 120 Hz y la optimización que tiene este procesador es suficiente para prácticamente cualquier cosa que quieras hacer en el día a día. Ahí no vas a tener ningún problema. Es cierto que en algunas situaciones podéis encontrar estas diferencias, ¿vale? Que se cierra un poco más, o que haya aplicaciones que estén como en segundo plano, que le cueste más reactivarlas. Pero en normal, la mayor parte de usuarios que usan 3, 4, 5 aplicaciones al día no van a encontrar diferencias. Incluso para pasar de una aplicación a otra no hay diferencias. Para las tareas más básicas tampoco vas a encontrar diferencias, pero sí que es cierto que cuando le pides un poquito más, cuando quieres jugar,
puedes tener menos frames. Si miras lo que son las pruebas de esfuerzo, cuando hablamos de benchmark, os vamos a poner unos cuantos ejemplos, hay mucha diferencia entre estos tres dispositivos. Es algo que está ahí, es algo que existe, es algo que hay que comentar y sobre todo el Pixel está muy por detrás. Entre los otros dos está mucho más cerca, sí que es cierto que creo que en este caso el S25 Ultra es un poco más potente. No hay grandes diferencias, pero sí que podemos decir que es un poco más potente que los otros dos dispositivos, ¿vale? Simplemente ahí para que lo sepáis. Sobre todo, estos dos se parecen mucho más, ¿no? El Pixel parece que está un poco más fuera en esa liga, pero bueno, tampoco hay... No es un problema para el día a día. Si quieres jugar o si eres un usuario muy exigente o quizás si necesitas alguna cosa, incluso a veces en lo que es el tiempo de procesado de las imágenes, sí que puede ser un poquito más lento y sí que se puede notar, pero estamos hablando de situaciones concretas, por ejemplo, fotografía en RAW de alta resolución. Ahí sí que quizás está por detrás, aunque también es cierto que los otros hacen a veces más cosas, con lo cual se equiparan un poquito los tiempos. No creo que un usuario normal que no quiera este dispositivo para jugar vaya a notar nada del Tensor, pero sí que es cierto que hay un detalle y a veces nos olvidamos. Son dispositivos que están hechos para durar porque son gama alta, gama premium, y un procesador un poquito menos potente a largo plazo puede ser un poquito un problema. No digo que sea nada grave, pero sí que es cierto que igual este procesador del Pixel dentro de 3-4 años, pues bueno, se empieza a notar un poquito lento respecto a otros modelos, mientras que los otros dos van a seguir siendo dispositivos bastante potentes, incluso superiores a algunos gama media alta dentro de 3 o 4 años, ¿vale? Lo vemos en los iPhone de hace 3-4 años, el rendimiento sigue estando a la altura de los dispositivos de gama media alta, mientras que un Pixel con este procesador dudo que en 3 o 4 años esté a ese nivel. Simplemente ahí lo quería aclarar. A nivel de batería, si miramos los datos de especificaciones, tenemos 5.000 mAh para Samsung, tenemos un poquito menos de 5.000 para el iPhone y tenemos un poquito más de 5.000 para el Pixel. Aquí, curiosamente, depende un poco del tipo de uso, ¿vale? Y aquí sí que es cierto que he hecho varias pruebas con varias opciones de uso y de trabajo, también midiendo como por intervalos, porque al final si no tendría que estar 2 semanas usando estos 3 dispositivos todos los días. Hay una serie de factores. Primero, si le pides mucho al dispositivo, si utilizas, por ejemplo, juegos, si pides aplicaciones de GPS muy exigentes, sin ninguna duda el S25 Ultra es el dispositivo que más consume, procesador más potente y se nota. Después vamos al siguiente factor, que es situaciones de mucho brillo. Cuando subes mucho el brillo de la pantalla que tiene más nits, que en este caso es la del Pixel 9 Pro XL, consume más. Ese dispositivo que además se nota muchísimo que baja más de rendimiento. Y después, por último, cuando haces un uso intensivo de los 3 dispositivos, pero sin ser nada exigente en situaciones de Wi-Fi, donde estás en interiores y tal, el dispositivo que más consume es el iPhone 16 Pro Max. Y consume más por una razón. Muchas de las aplicaciones en segundo plano se cierran. Entonces, si tú estás constantemente cambiando de aplicaciones, el iPhone 16 Pro Max gasta un poco más. Es cierto que en situaciones de pantalla estática como es esta, el iPhone 16 Pro Max es un poquito más eficiente también que los otros dos dispositivos por la adaptabilidad del sistema a lo que es ese uso, ¿no? de un frame por segundo hasta 120 Hz, ¿vale? O sea, esa movilidad lo hace mejor, sin ninguna duda, en este caso, el iPhone 16 Pro Max. Me costaría decir cuál de los 3 dispositivos tiene mejor autonomía. Yo creo que en este caso, si valoramos un uso normal, un uso estándar, con muchas aplicaciones, orientado un poco a estos usuarios, tendría que decir que quizás el dispositivo que más me gusta o que me parece más estable, también un poco por cómo hacemos la lectura de la batería, es el Samsung Galaxy S25 Ultra. Y digo esto porque es muy importante una cosa. El otro día cogí los dispositivos, ya lo dije también en la comparativa de estos dos móviles, cogí los 3 dispositivos, me puse a hacer benchmark nada más desconectarlos y mientras el iPhone mantenía un 97, un 98% de batería después de varios benchmark, el Pixel estaba en 90 y el Samsung Galaxy S25 Ultra estaba en 86. ¿Qué pasa? Que después con el resto del día, reproduciendo vídeos en YouTube, reproduciendo historias de Instagram, moviéndome por las diferentes aplicaciones, abriendo un poco Google Maps, el iPhone empezó a bajar mucho más rápido que el Samsung, ¿no? Entonces te da la sensación de que la curva de batería del iPhone no es correcta. Está demasiado tiempo al 100%. Y es algo que llevamos generaciones comentando, ¿no? Que no hay una realidad en lo que es el consumo real, ¿no? ¿Dónde está la batería? Al final la batería en el momento en el que la desenchufas prácticamente a los 2 minutos o 5 minutos debería estar al 99%. Y hay veces que me paso 40-45 minutos con el iPhone y sigue al 100%. Y después, a partir de ahí, baja mucho más rápido que los otros, ¿no? Yo creo que eso es un poco nivel. De hecho, hoy mismo, mientras el iPhone estaba al 97, creo recordar, el Samsung ya estaba al 91. Ahora mismo está el iPhone al 52 y el Samsung está al 60, ¿vale? O sea que simplemente que lo sepáis. Con el Pixel también pasa algo parecido, pero aquí ya hay también muchas diferencias de consumo. El Tensor, en el momento en el que le exiges un poco, al ser un procesador que va un poquito más ahogado en el día a día, automáticamente destroza la batería en situaciones intermedias, que también es un factor a tener en cuenta, mientras que los otros dos van mucho más desahogados. Sin ninguna duda, uno de los pequeños detalles que puede marcar que
qué dispositivo escoger, ¿vale? En este caso es el software. Es cierto que sería un poco raro, ¿no?, escoger entre estos dispositivos, porque hay dos con Android con sus propias capas de personalización y otro con iOS, y yo creo que el que quiere Android va a mirar la comparativa que haremos del S25 Ultra y del Pixel 9 Pro XL dentro de unos días, y el que quiera iOS, pues va a querer iOS, ¿no? Pero bueno, hay que hablar un poco de esas diferencias. Aquí cada usuario tendrá que decidir o ver qué cosa le gusta más. Yo soy más pro Android, en este caso, que pro iOS, pero aquí cada uno pues también tiene un poco sus opciones o sus gustos, ¿no? Me gusta más en general todo lo que es Android y son mis dos capas de personalización seguramente que más me gustan. Es cierto que la de Pixel ha ido poco a poco ganando cosas y ha ido perdiendo un poquito eso que decíamos, ¿no?, de que era la más sencilla y la más limpia, y tienen quizás ya tantas cosas como las demás, y a veces están bien, otras veces pues no están tan bien. Cualquiera de los tres dispositivos realmente funciona muy bien a nivel de software. Cualquiera de los tres dispositivos da muchísimos años de actualizaciones. Cualquiera de los tres dispositivos va a funcionar bien a este nivel durante unos cuantos años. Lo que comentaba antes del procesador, es probable que el Pixel sea el primero que acabe pidiendo, bueno, un cambio, ¿no?, por tema de rendimiento, pero los otros dos son procesadores bastante más potentes, y sí, que es probable que en este caso sea el primero, ¿no?, que pida un relevo generacional, cosa que los otros dos pues con esa potencia no, pero tenemos prácticamente 6-7 años garantizados, o sea que creo que a nivel de software no va a ser ningún problema. ¿Dónde hay diferencias en el software? Pues un poco en dos puntos. Por un lado la inteligencia artificial y por otro lado la adaptabilidad al ecosistema, ¿vale? Pixel quizás tiene el ecosistema más pequeño y quizás en este caso además también el menos importante de los tres, porque muchas de las funciones que tenemos en los Pixel las podemos usar en todo lo que tenga que ver con Google, me refiero, estamos hablando de altavoces, estamos hablando de relojes, y si no lo podemos usar con los otros dos, por lo menos lo podemos usar con Android, prácticamente todo, con lo cual sí que puede haber pequeños matices, pero no va a haber grandes diferencias. Al final es una empresa que se centra mucho más en los servicios, con lo cual hay muchas cosas que van a estar integradas, y de hecho algunas cosas que podemos decir que casi podrían o deberían ser exclusivas a nivel de Android de los Pixel, también los tenemos en Samsung con su inteligencia artificial, con lo cual a nivel de ecosistema de los tres el Pixel es el que está un poquito por detrás. Después tenemos dos ecosistemas además bastante diferentes, pero que cada vez se parecen más, ¿vale? Y lo digo, por ejemplo, yo es algo que repetía muchas veces, que decía el ecosistema de iPhone, de iOS, de Apple, Mac, iPad OS es superior para nivel profesional, y creo que sigue estando por delante. Creo que algunas cosas relacionadas con AirDrop, creo que algunas cosas relacionadas con pasar aplicaciones son mejores, ¿vale? Hay esos pequeños detalles en las aplicaciones, funciona mejor, todo lo que tiene que ver con el AirTag, hay más opciones también para conectarte a otros AirTags, objetos. Yo perdí una maleta el año pasado y fue mucho más fácil seguir la maleta y tener esa información con iOS de lo que hubiera sido con el SmartTag de Samsung. Es así, también tengo SmartTag de Samsung y lo sé. Pero por otro lado, Samsung tiene SmartThings, que sí que podemos usar en los demás dispositivos, aunque hay ciertas diferencias. Por ejemplo, el anillo se podría conectar al Pixel, pero habría ciertas diferencias, ¿vale? ¿Y qué nos permite SmartThings? Pues nos permite usar muchos más tipos de dispositivos, y además cada vez con más cosas y con más funciones y con ciertos pequeños detalles exclusivos de Samsung, aunque en Android muchos se pueden usar y en iOS también, pero con pequeños detalles. ¿Y dónde viene el extra? Con los Samsung Galaxy Book y con las tablets. Hay muchas funciones que casi creíamos exclusivas de iOS que los Samsung Galaxy Book permiten. Y no solo eso, sino que además tenemos extra. Yo puedo utilizar con el Samsung Galaxy Book 4 Ultra la pantalla del dispositivo. Ya no solo eso, puedo abrir directamente la memoria interna del dispositivo desde el Samsung Galaxy Book 4 Ultra. Cada vez puedo copiar más elementos en un dispositivo y que estén disponibles en el portapapeles del otro. Algo que tiene Apple desde hace tiempo, pero que Samsung ha mejorado, que Samsung ha ido equiparando a nivel de funciones, con lo cual tenemos dos ecosistemas muy parecidos. Me lo decís siempre, hay muchos usuarios que usan DeX. Yo no lo suelo decir porque es una función que yo personalmente no les saco partido, pero cuando hice la comparativa todo el mundo dijo, pero te has olvidado de DeX. Hubo 3 comentarios de DeX. Pues tengo DeX, tenemos Knox, tenemos todo lo que tiene que ver con el propio ecosistema de Samsung, que ojo, sé que muchos también pensáis que es un poco absurdo la duplicidad de Samsung Wallet y Wallet dentro del dispositivo cuando Wallet de Google tiene prácticamente todo. Pero bueno, eso es otro tema aparte, que aquí cada uno tendrá que escoger. Son 3 dispositivos con un software que cada vez se parece más, con 2 sistemas operativos que si quieres uno o quieres el otro ya tienes que descartar prácticamente pues un dispositivo o 2, y después un poco el tema de los ecosistemas. Yo creo que es quizás la gran diferencia entre ellos. Y además, un pequeño detalle, la inteligencia artificial, que era el otro añadido. Y no me voy a parar mucho porque ya hemos hablado bastante de la inteligencia artificial en las comparativas, y hablaré de la inteligencia artificial del S25 Ultra en un vídeo específico, como hice el año pasado con el S24 Ultra. Pero aquí hay una cosa, la de Apple es peor.
A día de hoy, las pruebas que se han visto, los detalles que hemos visto, todo lo que hemos sacado en claro de Apple Intelligence es peor, ¿vale? Ya está. Además, tenemos Gemini Live con los dispositivos de Samsung y con los de Google. Tenemos cada vez más cosas incorporadas en todo lo que tiene que ver con esto, y al final pues yo creo que en este sentido Samsung ha trabajado un poquito mejor la inteligencia artificial que Apple. Creo que Google es el que está justo por detrás de Samsung, así que estamos ahí un poquito más o menos en el medio. Y comentar también un detalle, y es que tenemos el S Pen. El único dispositivo que tiene S Pen en este caso es el Samsung Galaxy S25 Ultra. Te puede gustar, pero es el único que lo tiene, así que un pequeño añadido, un pequeño factor. Y a nivel de software, a nivel de uso, de usabilidad, pues es un poco todo lo que tenía que comentar. Si me tuviera que quedar con uno, me quedo con Android 15 y One UI 7 del Samsung Galaxy S25 Ultra. Y ahora vamos a la última clave, ¿vale? Al último pequeño detalle que quizás para muchos de vosotros sea lo que os haga decantaros por estos tres dispositivos. Vamos a hablar de las cámaras. Y tenemos por aquí tres sistemas de cámaras que son algo parecidos, pero que sí que es cierto que hay pequeños matices. Y a nivel de hardware está un poco por delante, no mucho, un poquito por delante Samsung. Primero porque tiene una cámara principal con más resolución y porque tiene un teleobjetivo extra. Pero tampoco hay muchas diferencias, porque a nivel de tamaños y a nivel de algunas pequeñas cosas, Pixel también quizás está un poquito por delante, y aquí cada uno pues tiene un poco sus cosas. Si hablamos de la cámara principal, son 200 megapíxeles para el Samsung, mientras que los otros se quedan en 50 aproximadamente. Vale, vamos a hablar siempre redondeando, ¿vale? Es un 48 en el iPhone, pero bueno, 50. Y aquí, pues la verdad es que cualquiera de las tres cámaras tiene un tamaño parecido, da muy buenas fotografías, no vamos a encontrar grandes diferencias. Sí que es cierto que hay ciertos matices en los procesados, y este año, curiosamente, en algunas situaciones complicadas, la cámara que más expone o que más sobreexpone es la del iPhone, que es algo que no habíamos visto hasta ahora, ¿vale? Que es algo que no suele ser habitual. No es siempre, pero sí que en esos días nublados, por ejemplo, que era algo que le pasaba mucho al Samsung, este año le pasa al iPhone, ¿vale? Busca que el cielo sea más claro de lo que es cuando hay nubes, y a veces las nubes son muy oscuras, ¿no? Y eso es un matiz que en este caso, que estos días, que lleva muchos días estando nublado, pues es algo que hay que tener en cuenta, ¿vale? Después, en el modo noche, claramente el iPhone es el que está peor de los tres dispositivos, con lo cual Samsung y Pixel van a estar un poquito por delante, se va a notar. Y todo lo que tiene que ver con el trabajo de este sensor, a excepción de esas distancias intermedias de 28 y 35 milímetros que iPhone las trabaja bien, el Samsung y el Pixel son superiores. Los dos aumentos son claramente superiores, ¿vale? A mí me gustan bastante más, en general creo que funciona mejor, aunque sí que es cierto que en algunas situaciones complicadas con el 2X el Pixel procesa mucho y acaba empastando un poco las imágenes, pero creo que a nivel global lo que tú ves, poca luz, rango dinámico, creo que los dispositivos de Pixel y de Samsung están un paso por delante de lo que es el iPhone. No es una gran diferencia, pero este año me ha gustado mucho la interpretación de Samsung, y Pixel sigue siendo Pixel con sus colores, para bien y para mal, ¿vale? Es algo que simplemente hay que decir, no todo es positivo en ese trabajo excesivo de procesado y de tratamiento de un color quizás que se aleja un poquito más de la realidad por parte del dispositivo de Google. Simplemente ahí lo quería matizar. Después, este año la comparativa es más sencilla en esta cámara ultra gran angular porque tenemos tres sensores de alta resolución, ¿vale? El año pasado había matices, este año tenemos tres sensores de alta resolución con tamaños diferentes, pero sí que es cierto que son sensores que sobre el papel son claramente mejores que lo que teníamos la generación pasada, por lo menos en Samsung y en Apple. Todos los sensores son bastante parecidos, y aquí hay un poco lo mismo, la misma sensación que la cámara principal. Todo depende un poco de la interpretación. Es cierto que hay más matices y más diferencias en las situaciones complicadas. Cuando hablamos de fotografías normales, estándar, el rendimiento es parecido. Es cierto que hay algunas situaciones en las cuales Samsung hace cosas un poquito raras de interpretación, pero creo que tiene que ver con un problema óptico relacionado con el recubrimiento, ¿vale? Tenemos un poco lo que se llama fringing, ¿vale? Tenemos algunas escenas donde hay un contraluz, donde tenemos unas pequeñas aberraciones cromáticas en magenta, que no es nada grave, que están en muchos teléfonos, que seguramente en otras situaciones con otros colores se ven en los otros dos, porque también las he visto, pero estos días, por la razón que fuera, las he visto en el Samsung Galaxy S25 Ultra, quizás se notan más. Esto dependerá del recubrimiento, del trabajo que haga el fabricante. Algunos lo trabajan mejor con inteligencia artificial para eliminarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, es un matiz. Cuando hablamos de fotografías normales, creo que otra vez lo mismo, y creo que va a ser la tónica a nivel de foto. El iPhone 16 Pro Max está por detrás. Cuando hablamos de fotografías en poca luz, hay bastante diferencia, sobre todo en las esquinas, sobre todo en el tratamiento del detalle que puedes leer en algunas cosas.
lo habéis visto en varios carteles, os invito a que veáis la comparativa entre estos dos dispositivos, entre Samsung y iPhone, porque la diferencia es abismal en una imagen, ¿vale? Hay una imagen que es enorme. En los otros dos, pues quizás no tanto, ¿vale? Lo que tiene que ver con el Pixel y lo que tiene que ver con el Samsung no hay tantas diferencias, son dos dispositivos que quizás se parecen más en muchas cosas del día a día a nivel de rendimiento, pero el iPhone, sobre todo en esa comparativa, en esa foto, que no la tengo con el Pixel, por eso no la pongo aquí, hay muchísima diferencia, ¿vale? O sea que os invito a que veáis esa comparativa, porque hay 2 o 3 fotos donde es un abuso, pues casi podemos decir, ¿no? Y con el Pixel la sensación es que está mucho más cerca del Samsung que en este caso de lo que está el iPhone 16 Pro Max. Dicho esto, vamos a hablar de la cámara delantera antes de pasarnos al zoom, porque el zoom hay muchas cosas que contar. La cámara delantera tiene unas cosas un poquito peculiares. Para mí la que más me gusta es la de Samsung, ¿vale? Vais a ver pocos ejemplos, no tengo mucho que decir. El iPhone a veces hace el trabajo un poquito exagerado con el HDR global, ¿vale? Con lo cual el tone mapping queda un poco raro y la barba, por ejemplo, a mí me la limpia muchísimo y que sale mucho más clara de lo que es. Y el Pixel pues también a veces hace cosas un poquito raras con las pieles, con el trabajo del HDR, fuerza en exceso la luminosidad general de la persona, del individuo, con lo cual a veces ahí queda un poquito raro. Y ahora sí, vamos a hablar del zoom. Y aquí hay bastantes cosas que comentar. Y vamos a hablar del zoom desde 2 aumentos, 3 aumentos, 5 aumentos, 10 aumentos, 25 o 30 aumentos, ¿vale? Aquí cada uno, en el caso del Pixel tiene máximo 30, en el caso del iPhone tiene máximo 25 y el Samsung está optimizado para 30 pero llega hasta 100, o sea que ahí lo quería comentar. Vamos a hablar en todos esos puntos. En 2X ya hice un adelanto, ¿vale? Creo que Samsung por más resolución y Pixel por procesado está un poquito por delante del iPhone, no hay grandes diferencias, pero sí que es cierto que quizás son los dos mejores. Cuando hablamos de 3 aumentos, aquí pasa una cosa muy curiosa y es que Samsung, pese a tener un sensor específico, es un sensor con poca calidad y con poca luminosidad. Entonces a veces hace cosas un poquito raras y podemos incluso pensar que en algunas situaciones el Pixel está muy cerca. El iPhone sí que ya se va por completo porque aquí tiene que hacer un trabajo muy agresivo, aunque en algunas situaciones hay que reconocer que lo salva bastante bien, sobre todo cuando hay poca luz, porque no hace inventos raros. Coge, intenta sacar la nitidez máxima, lo que consigue, se acabó. El Pixel a veces procesa más y queda raro, y en el Samsung fuerza un sensor que es claramente pequeño y poco luminoso. Entonces tenemos ahí ese punto, pero evidentemente todo lo que tiene que ir desde 1 hasta 5 aumentos con este sensor intermedio de Samsung es mejor. No es claramente mejor, pero sí que es mejor. Más resolución en el principal y después además este 3 intermedio se nota. El Pixel le aguanta bastante bien la batalla, pero en este caso el iPhone sí que podemos decir que se desmorona por completo, sobre todo cuando estamos entre 3 y 5. Después tenemos los 5 aumentos y aquí es donde los 3 sensores del teleobjetivo están en su máximo esplendor, ¿vale? Y aquí vamos a tener un poquito la misma sensación. Creo que tanto Samsung como Pixel están un poquito por delante del iPhone, que este sensor se ha quedado un poco atrás. En algunas situaciones pues no acaba de funcionar del todo bien. Es cierto que es un sensor que a mí me gusta para algunas cosas. El retrato a veces lo interpreta o queda un poquito más natural. Algunos colores a veces están un poco bien, pero en general creo que la mayor parte de situaciones nos van a gustar más las fotografías, a todas las que veáis, entre Samsung Galaxy S25 Ultra y el Pixel 9 Pro XL. Con poca luz me ha gustado mucho el trabajo que ha conseguido Samsung este año. Interpreta mejor, fuerza menos algunas cosas. Pixel en algunas situaciones se ve excesivamente procesado, sobre todo cuando haces un poquito de zoom en la pantalla del ordenador. Se nota que hay demasiado trabajo por detrás, puede ser positivo o negativo. Es cierto que la pantalla del móvil se ve increíble, pero tenemos demasiadas cosas, demasiado artificio, ¿vale? Por detrás. Y sí que es cierto que en general, pues bueno, tenemos un rendimiento parecido en la mayor parte de situaciones del día a día, aunque me gusta, en este caso también un poquito más. Aquí sí que casi me voy a atrever a decir que me gusta un poquito más el Pixel, ¿vale? A nivel general, por todo un poco todo lo que consigue, por la nitidez, más que cualquiera de los otros dos dispositivos. Un pequeño detalle. Y cuando vamos a los 10 aumentos, todo lo que sea más de esos 5 aumentos, el iPhone también se vuelve a quedar un poco por detrás, ¿vale? Sobre todo lo que tiene que ver con la interpretación a partir de 10 aumentos, saca ruido muy rápido, tenemos un grano excesivo, no hay detalles, se empastan muchas cosas, como haya un poquito de movimiento, automáticamente la fotografía sale movida, mientras que los otros dos dispositivos están un poquito mejor. Creo que en este caso, cuando nos movemos a mucha distancia, en 10 aumentos creo que el Pixel incluso no solo la aguanta, sino que está mejor. Cuando nos movemos más allá, creo que Samsung está un poquito mejor, aunque también es cierto que depende mucho de la interpretación. Si hacemos 10 fotos, 7 van a ser para 6 van a ser para el Samsung, 3 van a ser para el Pixel y 1 va a ser para el iPhone, ¿vale? Para darle al iPhone un poquito de cosa, ¿no? Quizás por la interpretación o lo que sea, una puede ser
un poquito mejor. Y ahora que hemos hablado de la foto y de todas las fotos, me gustaría comentar una cosa, y es que vais a ver en prácticamente todas las fotos la foto del S25 Ultra, la foto del Pixel, que se parecen más en color, y la del iPhone en el medio, que se ha perdido. No sé cuál es la razón, me cuesta mucho entender, porque esto no era para nada habitual, pero sí que es cierto que hay muchas fotos, sobre todo del mar, de estos días, donde el turquesa que tiene el iPhone no es real, ¿vale? Y simplemente era un pequeño detalle que quería comentar antes de pasar al siguiente punto, que en este caso es el vídeo. Y ya os adelanto que, como hace varias generaciones y como todo el mundo pues más o menos comenta, el vídeo del iPhone es mejor. A nivel global, sí, podemos decir matices, podemos tener pequeños puntos, podemos añadir pequeñas cosas, pero en general el vídeo del iPhone es mejor. Este año Samsung se ha atrevido con el log, tiene un log que funciona muy bien, tenemos más resolución en el caso del Pixel y en el caso del Samsung, que permiten grabar vídeo en 8K, mientras que el iPhone simplemente se queda 4K a 120 fotogramas por segundo, 120 fotogramas por segundo que también tenemos en los otros dispositivos, y ahí sí que hay un detalle. Cuando hablamos de vídeo normal, estándar, con la cámara principal, los tres dispositivos son muy buenos, se parecen mucho, no vamos a encontrar grandes diferencias. Cuando baja la luz o cuando hay situaciones cambiantes, ahí es donde quizás hay pequeños matices. El rango dinámico a veces lo trabaja mejor el Pixel, otras veces lo trabaja mejor Samsung, y cuando hay poca luz, lo que es la limpieza general de las imágenes, las trabaja un poquito mejor el iPhone. Aunque es cierto que este año el Video Nightography que ha presentado de Samsung lo ha acercado un poquito al iPhone en algunas situaciones. Así que los dos ejemplos que tenemos de vídeo nocturno, creo que uno es mejor el Samsung y el otro es mejor el iPhone. Cuando hablamos de las demás sensores, donde están los demás sensores, ¿vale? Lo que es la cámara delantera y teleobjetivo y ultra gran angular, creo que el Pixel aquí se pierde. Primero se pierde porque los sensores son más pequeños y le cuesta más procesar. El vídeo nocturno del ultra gran angular o del teleobjetivo es un desastre. O sea, no tiene sentido que un vídeo con poca luz del ultra gran angular del Pixel, que es un móvil que cuesta más de 1000 euros, tenga esta calidad. Y podríamos decir exactamente lo mismo del teleobjetivo. No tiene sentido que tengamos ese ruido, aparte es que no es ruido, son como líneas, ¿vale? Como que está leyendo el sensor y que la verdad es que queda muy mal, ¿vale? No tiene ningún tipo de sentido, lo he dicho muchas veces, a mí esto no me gusta y no tiene lógica. Y después, por otro lado, es cierto que la cámara delantera también hace algo parecido a lo que hace en foto, perdón, pero sí que es cierto que a mí no me acaba de gustar. Lava mucho la cara, trabaja mucho el HDR, sube mucho, intentan pastar las pieles y al final te quedas sin ningún tipo de claridad. Y os voy a poner un ejemplo donde el iPhone revienta por completo las altas luces, que es algo que le pasa en algunas tomas, no en muchas, pero sí que en algunas. Así que el vídeo delantero más estable, en este caso sí que es cierto que es el S25 Ultra. Así que, como resumen, si quieres grabar vídeo de manera general, el iPhone es mejor. Pero el teleobjetivo, situaciones normales, me gusta más cualquiera de los otros dos. Creo que aquí el iPhone también pierde. Si hay poca luz, el iPhone es mejor, limpia mejor, trata mejor las altas luces, tiene un poquito mejor de nivel de detalle, aunque hay matices en el teleobjetivo con Samsung. Y la cámara delantera, el Samsung es superior. Y pues cada uno tiene sus cosas. Samsung tiene un 8K y un ultra estable que están muy bien conseguidos. El iPhone tiene un muy buen ultra estable y un buen modo cine. Y el Pixel tiene ese video boost que tienes que subir el vídeo, lo procesa, lo descargas y tienes más calidad. Pero este vídeo a veces tiene un trabajo excesivo de lavado y tiene un tiempo de procesado que en algunos casos está cerca de la hora, el minuto. A mí me ha pasado en algún vídeo y lo he comentado. Si tengo que subir un vídeo que pesa varios gigas a la nube, sobre todo cuando estoy en un viaje, pues bueno, me pasó en Serbia, que llevé el Pixel 9 Pro para un evento y al final, al tener una tarjeta de SIM, porque no tenía roaming en Serbia, lo vuelve complicado, ¿vale? Sobre todo porque usé el dispositivo para trabajar. Entonces es una situación, sí, muy concreta, pero si yo hubiera llevado el iPhone, hubiera sido grabar y publicar. Y hubiera funcionado bien, porque era un vídeo con bastante movimiento, al atardecer, y el iPhone, pues había gente conmigo que tenía el iPhone, incluso de la generación anterior, no el 15, porque fue en verano, sino al anterior, el 14, y se veía mejor que el vídeo directo del Pixel. O sea que ese pequeño matiz aquí lo quería decir. Como resumen de cámaras, si quieres fotografía, creo que Samsung y Pixel están muy cerca el uno del otro, y si quieres vídeo, creo que Samsung y iPhone están muy cerca el uno del otro. Así que quizás el Samsung no es mejor ni en foto ni mejor en vídeo, pero sí que es cierto que es el segundo, y si ponemos una escala, diría que está más cerca de ser el primero que de ser el tercero. Así que a nivel global, lo mismo que llevo varias generaciones diciendo, si lo comparas entre estos tres dispositivos, el más equilibrado en todo lo que tiene que ver con vídeo puede ser, en este caso, el Samsung Galaxy S25 Ultra. Tampoco tengo muy claro. Y por último, pues pequeños matices, ¿no? Pequeños añadidos o pequeñas cositas que no he comentado. El tema del Google One que tenemos con el Pixel, que es un pequeño detalle que quizás a algunos usuarios les puede gustar. El tema del MagSafe, que tenemos en este caso integrado directamente en el iPhone, no con funda, que es un detalle que a mí de Samsung no me ha gustado mucho. Si quieres el estándar, ponlo en el dispositivo, no con una funda. Y después Samsung, pues
quizás podríamos decir algún pequeño extra relacionado quizás con todo lo que tiene que ver con la propia inteligencia artificial, ¿no?, de Samsung, que es algo que no vas a tener quizás en ningún otro dispositivo, algunos pequeños detalles o algunos pequeños matices. Dicho esto, ¿cuál de los tres dispositivos? Pues a ver, es complicado. Sí que es cierto que hay un punto donde el Pixel 9 Pro XL es claramente peor que los otros dos, que es el rendimiento, ¿vale? Lo que es rendimiento puro. Pero sí que es cierto también, por otro lado, que es un dispositivo que es más económico. Si miramos poco a poco, pasando un poquito del diseño por alto, y ahí ya os lo dejo a vosotros que me pongáis en comentarios cuál os gusta más, es cierto que la pantalla, pues nos hemos decantado quizás un poquito más por el Pixel, ¿vale? Si hubiéramos hecho un podium, ¿vale? El primero sería, perdón, el Samsung, después iría el Pixel y por último iría en este caso el iPhone, ¿vale? Sería el podio de las pantallas, ¿vale? En este caso, si hablamos de rendimiento, pues sería un poquito parecido, pero sí que es cierto que en este caso sería el primero el Samsung, segundo el iPhone y tercero, en este caso, sería el Pixel. Si hablamos del software, aunque yo tengo un favorito, no os voy a decir, o sí que lo voy a decir, mi favorito es Samsung, pero no creo que sea algo que se pueda valorar o que sea algo científico y que se pueda sumar, ¿vale? Porque cada uno querrá sus cosas, al final tenemos muchos años de actualizaciones, al final tenemos inteligencia artificial con ciertos matices en los tres, al final tenemos cosas casi exclusivas, en algunos casos él está sonando de Google, el Now Brief de Samsung, todo lo que tiene que ver con iOS, que es el único que tiene iOS, entonces, bueno, cada uno tiene sus pequeñas cositas exclusivas, ecosistema, etcétera, con lo cual aquí cada uno tendrá que adaptarse. Yo si pudiera votar, votaría por el S25 Ultra, pero lo vamos a dejar ahí. Y después por cámaras, sí que es cierto que depende del peso que tú le des a cada cosa. Si le das mucho peso a la foto, el Pixel es mejor compra, si le das mucho peso al vídeo, el iPhone es mejor compra, y si le das peso a todo, el Samsung es mejor compra. Así que aquí cada uno tendrá que ver un poco. Si hacemos un resumen, parece que a los mini puntos o micro puntos, como lo queráis llamar, el Samsung está un poquito por encima, y sí que es cierto que el Pixel es un poquito más económico, así que, bueno, cualquiera de los dos dispositivos Android creo que es mejor compra a día de hoy que el iPhone 16 Pro Max. Cualquiera de los tres dispositivos que compres va a ser increíble y va a estar un tema más de que te guste más el diseño, que te guste más el software o que tú uses ese ecosistema que cualquier otra cosa, la verdad. Pero son tres dispositivos que son realmente increíbles. Y no tengo nada más que decir, ha sido un vídeo bastante largo, así que lo vamos a dejar aquí. Cualquier duda o consulta me la podéis poner en comentarios, intentaré contestaros algunas cosas, y que es cierto que en algunos vídeos de los últimos de Samsung ha habido muchos comentarios, me está costando contestaros a todos, pero lo intentaremos. Tenéis varios enlaces en la descripción, os recuerdo, os dejo por aquí el vídeo entre el Samsung Galaxy S25 Ultra y el iPhone 16 Pro Max por si necesitáis más información. Y también os dejo por aquí el vídeo del 9 Pro XL, ¿vale? Ya que está un poco desparejado a nivel de comparativas con los otros dos, pues para que lo tengáis ahí y le podáis echar un vistazo. Si hay un reel, igual os meto un reel, pues ya veremos, ¿vale? Espero que te haya gustado este vídeo, no te olvides en darle like, suscribirte y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tecno.